De verdad, siento que aquí el punto más fuerte y el que mucha gente está evitando mirar de frente es cómo cada vez que pasa algo mínimamente ambiguo, el foco termina cayendo otra vez sobre el Jikook. Y no porque Jungkook haya dicho algo directo sobre Jimin, no porque haya insinuado nada concreto, sino porque dentro del fandom ya existe una narrativa previa que hace que cualquier cosa se conecte automáticamente con ellos. Cuando Jungkook habló de honestidad, de límites, de lo complicado que es decir todo lo que uno piensa, no mencionó nombres. No habló de relaciones específicas. No dijo, quiero revelar algo sobre tal persona. Sin embargo, en cuestión de horas, ya había teorías diciendo que quería revelar una relación secreta. Y curiosamente, en cuanto esas teorías empiezan a tomar forma, Jimin aparece en la ecuación aunque nunca fue mencionado. Y ahí es donde el tema del Jikook se vuelve central. Porque seamos honestos, el Jikook no es un ship pequeño dentro del fandom. Es uno de los más grandes, más analizados y más debatidos desde hace años. Cualquier interacción entre Jungkook y Jimin, por mínima que sea, genera conversación, una mirada, un comentario, una risa compartida, un gesto protector. Todo se analiza, todo se edita, todo se comparte. Por eso, cuando Jungkook habla de honestidad, automáticamente surgen interpretaciones. Hay quienes piensan, ¿está hablando de eso? ¿Está hablando de Jimin? ¿Está hablando de su relación? Y es normal que pase. Ahora bien, si analizamos fríamente lo que Jungkook dijo, que no puede ser completamente honesto, porque eso podría hacer que la empresa quiebre o tenga repercusiones graves, muchas personas asumieron que podría estar refiriéndose a su supuesta relación con Winter. Según esa teoría, la empresa no querría que él revelara una relación sentimental, y eso explicaría sus palabras. Sin embargo, esa interpretación pierde fuerza si la miramos desde una perspectiva más amplia. Las relaciones heterosexuales entre idols, aunque al inicio generen críticas, molestia o incluso rechazo por parte de algunos fans, con el tiempo suelen normalizarse. El ciclo casi siempre es el mismo: sorpresa, controversia, titulares, discusiones y eventualmente aceptación. Incluso cuando hay odio, este suele recaer directamente en los idols involucrados, no en la empresa. Las compañías pueden recibir algo de presión mediática, pero rara vez una relación heterosexual confirmada provoca consecuencias económicas tan graves como para hacerlas quebrar. Entonces, si llevamos la reflexión a otro extremo, y aquí hablo como fan que cree firmemente en el Jikook, aunque reconozco que no existe ninguna confirmación oficial, imaginemos, solo como hipótesis, que Jungkook quisiera revelar una relación con Jimin. En ese escenario, la situación sería diferente. Ya no estaríamos hablando de una relación heterosexual dentro de una industria que, aunque conservadora, ha manejado ese tipo de noticias antes. Estaríamos hablando de una relación entre dos integrantes del mismo grupo, del mismo género, dentro de una industria y un país como Corea del Sur, que sigue siendo en muchos aspectos socialmente conservador respecto a temas LGBTQ+. En ese caso, las repercusiones podrían ser mucho más complejas. No solo se trataría del impacto en el fandom internacional, que probablemente sería diverso en opiniones, sino también del impacto en el público coreano, en patrocinadores, en contratos publicitarios y en la imagen pública construida durante años. Las empresas de entretenimiento en Corea del Sur dependen fuertemente de marcas, acuerdos comerciales y una imagen cuidadosamente gestionada. Una revelación de ese tipo podría generar boicots, cancelaciones de contratos o presiones externas que sí afectarían económicamente a la compañía. Eso no significa que necesariamente ocurriría una quiebra, pero sí podría representar un riesgo empresarial mayor que el de una relación heterosexual convencional. Y es precisamente ahí donde algunas personas conectan las palabras de Jungkook con una posible verdad más profunda. Ahora, como dije, estas especulaciones son normales. Pero lo interesante no es solo que algunos lo interpreten así. Lo verdaderamente revelador es cómo otros sectores reaccionan de inmediato intentando desacreditar el Jikook.
porque una cosa es que haya personas que digan, yo interpreto que puede estar refiriéndose a una relación con Jimin. Eso entra dentro del terreno del ship, de la interpretación, de la lectura subjetiva. Pero otra cosa completamente distinta es que surjan narrativas diciendo que Jungkook quiere revelar que lo obligan a interactuar con Jimin, que la empresa lo fuerza, que la cercanía es actuación, que todo lo que hemos visto durante años es parte de un guión. Ahí ya no estamos hablando de teorías románticas. Estamos hablando de invalidar una dinámica que lleva más de una década construyéndose frente a nosotros. El Jikook no nació ayer. No es algo que apareció por una coincidencia aislada. Es una dinámica que ha estado presente desde el debut, desde los primeros contenidos, los primeros backstage, los primeros conciertos. Es una cercanía constante, una comodidad visible, un lenguaje corporal que se repite a lo largo del tiempo. Y por eso mismo genera tanto impacto. Entonces, cuando intentan decir que todo eso es imposición, no solo están atacando el ship, están cuestionando la autenticidad de dos personas que han compartido crecimiento, entrenamientos, giras mundiales, momentos de vulnerabilidad pública y privada. Y lo más llamativo es que siempre el discurso termina apuntando hacia Jimin como el supuesto problema. Si la teoría es que Jungkook quiere revelar algo, mágicamente aparece la versión de que quiere liberarse de la obligación de interactuar con Jimin. Si hay una interacción cercana, se dice que es fanservice. Si hay distancia, se dice que es prueba de conflicto. Jimin siempre queda colocado como la pieza que debe justificarse, y eso es lo que realmente molesta a muchos dentro del lado Jikooker. Porque no se trata solo de defender un ship, se trata de notar el patrón, la obsesión constante con desacreditar cualquier vínculo entre ellos. Hay otros ships dentro del fandom que conviven sin necesidad de convertir a un tercero en villano. Pero cuando se trata del Jikook, pareciera que algunos no pueden sostener su narrativa sin primero desmontar esa cercanía. Cada interacción Jikook desestabiliza tanto que inmediatamente buscan explicación alternativa. Es contrato, es marketing, es imposición, es guión. Nunca puede ser simplemente que se llevan bien, que se quieren, que existe una conexión genuina, sea cual sea su naturaleza. Y lo irónico es que todo esto encaja perfectamente con lo que Jungkook decía sobre la dificultad de ser honesto. Porque imagina estar en un entorno donde cualquier gesto con una persona específica se convierte en guerra de teorías, donde tu cercanía con alguien genera ataques hacia esa persona, donde tu silencio se convierte en prueba de conspiración. Eso sí complica la honestidad, porque si cada vez que interactúas con Jimin se crea una narrativa para desacreditarlo o para convertirlo en obstáculo, obviamente el ambiente se vuelve tenso a nivel fandom. Y eso no significa que haya algo escondido necesariamente. Significa que el nivel de escrutinio es extremo. Dentro del espacio Jikook, lo que se hace es interpretar acciones. No hay confirmación oficial. Nadie tiene pruebas absolutas. Pero sí hay una lectura constante de la dinámica que ellos mismos muestran. Y esa lectura no surge de la nada. Surge de años de observar comportamientos que se repiten. Entonces, cuando otras partes del fandom dicen que todo es forzado, están básicamente diciendo durante más de 10 años, dos personas han sostenido una actuación perfecta sin grietas reales. Lo cual, siendo realistas, suena muchísimo menos probable que simplemente aceptar que existe una relación cercana genuina. Y aquí viene algo importante. Defender el Jikook no significa afirmar con certeza absoluta que son pareja. Significa reconocer que su vínculo es fuerte, visible y constante. Significa no aceptar narrativas que convierten a Jimin en el impuesto o el problema cada vez que surge una teoría nueva. Porque al final del día, Jungkook habló en términos generales. Pero el fandom, especialmente en todo lo que rodea al Jikook, ya tiene una historia construida. Y esa historia hace que cualquier frase ambigua se conecte con ellos. Lo preocupante no es que existan teorías Jikook. Eso siempre va a existir. Lo preocupante es que para intentar destruir ese ship se termine generando odio hacia Jimin,
cuestionando su autenticidad, insinuando que es una imposición empresarial o que su cercanía no es real. Ahí es donde deja de ser simple fandom y se convierte en algo dañino. Porque más allá del ship, más allá de la teoría, más allá de lo que cada quien crea, estamos hablando de dos personas reales con una dinámica real que hemos visto durante años. Y negar esa realidad solo porque no encaja con una narrativa alternativa no es análisis objetivo, es sesgo. Al final, el Chikuk seguirá siendo debatido, analizado y observado. Pero lo mínimo que se debería exigir es respeto. Respeto por la dinámica que muestran. Respeto por Jimin, que constantemente termina en el centro de conflictos que ni siquiera inició. Y respeto por el hecho de que no todo necesita convertirse en una guerra de teorías cada vez que Jungkook habla de algo tan general como la honestidad.